nos deje a la posterior conferencia. Alfonso, cuando quieras. Muchas gracias, compañero. La verdad es, como decía, efectivamente estaba presidiendo y además estaba en este momento solo en la mesa, o sea que no tenía ningún otro vicepresidente y, por supuesto, sustituyendo a la presidenta. Por tanto, estaba un poco apurado porque no sabía si iba a llegar, pero bueno, por suerte la presidenta ha llegado y agradezco mucho la invitación que me habéis realizado. Lo que sí es que tendré que, nada más finalizar mi intervención, tendré que volver a la mesa del Congreso porque en este momento está la presidenta sola y cualquier eventualidad pues nos dejaría el Congreso parado. Así que os digo que os agradezco mucho la invitación. Bueno, sabéis que desde la Secretaría que dirijo es una satisfacción acudir a encuentros como el que hoy proclamáis. Muchas gracias, como os decía, sobre todo por permitirme dar unas palabras en este momento. El PSOE es un partido de valores, así se creó, así nació y así se ha desarrollado. Y los tiene que poner a jugar en el ámbito de lo público, fundamentalmente. Y por ello tenemos un marco normativo, tenemos las reglas del juego bien definidas en la Constitución, una Constitución que necesita ser defendida de sus amantes encendidos, y la Constitución se defiende cumpliéndola, no solo diciendo que se le ama. Asistimos, desgraciadamente, estos días, y como vimos la semana pasada también, con la salida del Pacto de Estabilidad Institucional del PP, del Pacto Antitransfugismo, como un ejemplo, a una denodada labor de derribo de los principios de convivencia de los que nos dotamos los españoles desde el 78 con nuestra Constitución. Una labor con la que la derecha, de la mano de la ultraderecha, busca estimular la desconfianza hacia la política de la ciudadanía. Una labor de acoso y derribo a quienes buscamos el diálogo y el acuerdo como método de relación en todas las instituciones, donde gobernamos y donde también no gobernamos, porque también lo hacemos cuando estamos en la oposición los socialistas. Y tenemos, como socialistas, que luchar contra esta marea de desprecio a lo público que alienta a la derecha. Lo tenemos que hacer por nuestros valores, por los ciudadanos y por las ciudadanas. Y por ello, por ánimo a reflexionar y a poner también ideas sobre la mesa frente al chapapote verbal continuo que busca el desánimo en los instrumentos de transformación que la gente de izquierda tenemos, la política, las instituciones y lo público, como os decía, tenemos que seguir defendiendo. Mirad, necesitamos desterrar de la vida pública el insulto, la descalificación, el miedo, para abrir un tiempo de tolerancia, de respeto, que permita un diálogo fructífero entre todos nosotros, los ciudadanos, los españoles y las españolas. Como dijo Fernando de los Ríos, la única revolución que falta por hacer en España es la revolución del respeto, y ahí es donde debemos de encontrarnos siempre los socialistas. Tenemos un partido, tenemos un gobierno que lidera la moderación, que hace propuestas valientes y constructivas, y por tanto nosotros tenemos que seguir imprimiendo ese carácter. Ahí radica nuestro valor, ser fieles a nuestras raíces, poner en pie nuestros valores y sacarlos a jugar al terreno de juego. Y hay quienes, como decía antes, viven lo público solo pues calculando los beneficios del conflicto, sin comprender la devastación colectiva a la que nos conducen sus cálculos, sus meros cálculos. Lo último es el uso partidario de la institución de la monarquía, que estamos viendo en todo este tiempo, en toda esta legislatura, por poner un ejemplo. Y España necesitaría una derecha constitucional que quiera gobernar y no el poder a toda costa. Esta derecha, pendiente de llegar a una derecha lectora de la Constitución, podría salvar su pecado original no habiendo votado, no votando sí a la Constitución del 78. No la votó entonces, pero ahora podría salvar todos sus pecados, pero, insisto, se sitúa en la radicalidad. Y es que somos un país plural, con diferentes visiones de la vida, nuestras pluralidades, sin duda una riqueza, imponer una visión, querer reimponer a costa de todo, es restar, no es sumar, como sí creo que debemos de hacer los socialistas. Nadie da carné de buen o mal español, de buena o mala española, y por eso estamos convocando al diálogo, a la concordia, como en el caso
que hoy vivimos, de los indultos. Estamos en política para cambiar las cosas, para aportar soluciones a la comunidad, no para azuzar el enfrentamiento. Esa es nuestra tesis y ahí vamos a permanecer. Como veis, tenemos mucha tarea, pero tenemos recursos, valores y principios. Somos el partido que mejor refleja lo mejor de nuestro país, de España. Esa pluralidad, esa convivencia y esas demandas sociales, esas nuevas demandas, también tenemos que estar muy pendientes. Sabemos avanzar y sabemos que cada conquista hay que mantenerla cada día, pero contamos con compañeros y compañeras como quienes estáis al otro lado de esta pantalla para seguir con esta reflexión, con este debate y la ejecución para poder colaborar y mantener el ánimo de lucha y el espíritu del por qué hacemos todo lo que venimos haciendo en más de 140 años. Yo solo quiero agradeceros ya vuestra atención y sobre todo dar las gracias al profesor Fernández Ballina por compartir ahora sus reflexiones sobre el Estado laico y la sociedad plural. Estoy a vuestra entera disposición para este encuentro y para todos aquellos que también programéis en el futuro. Dar especialmente las gracias a todos, como ha dicho el profesor, y también me vais a permitir a mi buen amigo Cristóbal, que fue el primero que me invitó a estar hoy aquí con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Si os parece, pues seguimos avanzando. Juan Carlos González, que es el que preside o dirige la Escuela de Pensamiento Fernando de los Ríos y es el que va a intervenir en este momento. Bien, buenas tardes. La verdad es que es una alegría volver a encontrarme con todos y con todas vosotras. Agradecer las palabras de Alfonso, la presencia del profesor, luego de Francisco Javier, que luego lo presentaré más tranquilamente. En la Escuela de Pensamiento Fernández de los Ríos, la verdad es que es una iniciativa que ha puesto en marcha esta nueva Comisión Federal que dirige y coordina Cristóbal López. Bueno, yo en primer lugar deciros que para mí es un honor la confianza que han depositado en mí para impulsar esta nueva herramienta. Yo creo que es una nueva herramienta que busque acercar la misión de los cristianos socialistas a nuestra tarea de poner en relación la fe con las políticas de la izquierda. Por lo tanto, lo primero que habría que decir sobre esta escuela, que es una escuela que está comenzando, que tendremos que construirla entre todas y todos, iremos definiendo su misión y sus objetivos de una manera colectiva. Sí que yo os adelanto 4 cuestiones que me parecen que sí que deberían estar en el futuro, en el avance de esta escuela. La primera cuestión sería consolidar argumentos y praxis para poner en relación nuestra fe con las políticas de la izquierda, con las políticas del PSOE. La segunda cuestión, aportar argumentos a quienes formamos parte de cristianos socialistas, que fuera un espacio donde pudiéramos formarnos, donde pudiéramos reflexionar quienes nos sentimos socialistas y quienes nos consideramos cristianos, para poder mejorar de una manera más eficaz, más tranquila, más sosegada, esa tarea que buscamos de tender puentes entre el PSOE y las iglesias. Que esa tarea sea una tarea pues, más contundente, más nítida. Un tercer elemento que creo que sería importante que esta escuela trabajara, pues sería aportar al Partido Socialista contenidos, aportar al Partido Socialista experiencias que facilitaran que el Partido Socialista se abriera al hecho religioso desde una perspectiva más inclusiva, desde una perspectiva más positiva. Y bueno, en eso iremos. Y un cuarto elemento, evidentemente, tener como referencia y título de la escuela a Fernando de los Ríos, pues no cabe duda que un cuarto elemento de esta tarea que empezamos hoy y que espero que podamos seguir haciendo de una manera eficaz y eficiente, pues es poner en valor su mensaje, el mensaje y la obra de Fernando de los Ríos en el PSOE y en la sociedad del siglo XXI. Esas serían las 4 cuestiones que yo creo que en este momento pueden servir para impulsar el inicio de esta escuela, consolidar argumentos para que las políticas de izquierda sean realmente posibles en relación a la fe, dar los argumentos a quienes somos socialistas, somos cristianos y queremos tender puentes, abrir al PSOE al hecho
religioso de una manera más inclusiva y poner en valor el mensaje y la obra de Fernández de los Ríos en el PSOE y en el siglo XXI. Para hablar y estudiar a Fernández de los Ríos, en esta misma conferencia hay gente que sabe mucho más que yo y por lo tanto, pues seguro que, y en el grupo de cristianos socialistas también, seguro que, bueno, pues que veremos a ver cómo vamos haciéndolo y cómo vamos haciendo realidad ese empeño que tenía Fernández de los Ríos de expresar la supremacía incuestionable de los valores espirituales y el sentido religioso de la existencia. Esa es una tarea fundamental que vamos a trabajar, que vamos a hacer, y empezamos a caminar. Seguro que nos seguiremos encontrando en el camino, muchos de los que estamos hoy aquí hablando y acercándonos a la necesidad de construir un Estado laico desde el reconocimiento de la sociedad, una sociedad plural donde evidentemente la fe debe tener un lugar, pero también tenemos que aprender y tenemos que ser conscientes de que quienes nos consideramos personas de fe tenemos que dialogar con quienes no tienen fe o incluso con quienes niegan la existencia de esa fe. Bueno, este es un poco el objetivo que vamos a intentar trabajar hoy. Y para ello, pues para mí la verdad es que vuelvo a utilizar la palabra honor, presentar a Francisco Javier Ballina, una persona que para mí definiría como comprometida con el bien común, debe ser una persona entrañable, afectuosa, siempre dispuesta, siempre disponible. Bueno, un asturiano de Sama de Langreo, que estudió Filosofía y Letras, la rama de Filosofía Simétrica entre Salamanca y Madrid, que hizo su tesis doctoral sobre el libro de Job, que colaboró en el Ministerio de Educación con los ministros Marabal, Solana y Alfredo Pérez Rubalcaba. También con Rubalcaba estuvo en el Ministerio de Presidencia entre 1993 y 1996. Tras esta etapa política vuelve a la Universidad Complutense, al Departamento de Estudios Hebreos y Arameos, departamento que hoy dirige, y lo hizo en calidad de profesor titular. Y bueno, pues en estos años él ha impulsado el Instituto de Ciencias de las Religiones, que es el primer centro con estas características en el ámbito público y laico español, algo que sin embargo era muy habitual en Alemania o Inglaterra. En 1999 vuelve como consejero de Cultura a su tierra, Asturias, y acabado esta etapa vuelve otra vez a Madrid, a la Universidad Complutense, a dirigir, como os he dicho, el Departamento de Lingüística, de Estudios Árabes y Hebreos y de Asia Oriental. La bibliografía escrita por Javier es inmensa. Yo siempre quiero deciros que su talante y su sentido identitario de diálogo entre las religiones y de diálogo en la sociedad es una cuestión que le marca y que, bueno, también lo ha marcado en la relación con él. Y por lo tanto, pues darte las gracias, Javier, y bueno, pues adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, vicepresidente, que no está. Gracias a nuestro director, a nuestro presidente, a nuestro coordinador. Permítame expresar una palabra. Está entre nosotros Carlos Andoín, hermano del alma en la política y en el cristianismo, y por tanto, permítame hacer esta no exclusión, sino inclusión positiva, si me lo permiten, en este comienzo. Y mientras les saludo y vuelvo a reiterar mi gratitud, voy a intentar compartir pantalla si el anfitrión me lo autoriza un instante, o yo mismo igual me lo puedo autorizar. Ya saben ustedes que esto de las no, de momento no puedo. Bueno, cuando él me lo haga, puedo quizá hablarles para que ustedes puedan hacerlo mejor. Está preparado el PowerPoint y siempre es un auxiliar al respecto. Pero no quisiera empezar sin reiterar yo, junto a la gratitud, el inmenso honor que es dirigirme a ustedes a través de la generosidad de Juan Carlos, de nuestro presidente, de nuestros compañeras y compañeros que hacen posible algo tan fundamental, tan noble como trataré de demostrarles, de cristianismo con el socialismo,
o para y por muchas de las cuestiones que nos hermanan en el diálogo, como señalaba muy bien Juan Carlos, con todos aquellos, creyentes o no creyentes, que comparten los valores de esa ética civil común, ¿no? Bueno, este es el núcleo sobre el que va a pivotar la reflexión de esa tarde, como no puede ser de otra manera, con ese título, al que no me pude negar, a pesar de que le dije a Juan Carlos que para inaugurar algo tan importante como lo que simbólicamente significa esta tarde, había personas infinitamente mucho más cualificadas que yo. Su insistencia me pareció irrebatible, porque está dictada por el afecto y su propia generosidad, y por tanto aquí estoy con ustedes para cuanto quieran. Intento un segundito compartir de nuevo, parece que ahora sí puedo. Yo creo que sí, que ahora ya... Sí, ahora no sé qué toca. ya parece que puedo, y a ver si están ustedes ahí y podemos, sí, creo que podemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo pueden ver ustedes. Bueno, Sí. pues entonces, si les parece, seguimos adelante. Si necesitaran o necesitáramos pantalla mayor, me lo dicen y yo la pongo. No sé si así es excesiva, lo que ustedes me digan. Bueno, empezamos, si quieren, obviamente, como no podía ser de otra manera, con el testimonio sobre Fernando de los Ríos. Voy a ceñirme, y miro el reloj ahora mismo, a los 40 minutos que me dieron, que intentaré incluso que sea menos, porque creo que el diálogo, como siempre, será mucho más interesante y, por supuesto, constructivo para nosotros, entre nosotros, y quizá para la difusión a la que podamos llegar a través, como siempre, de la palabra y el testimonio. Quería decirles una primera palabra, ¿no? Que es, obviamente, el acierto de quien ha escogido esta persona emblemática en la historia de nuestro socialismo y en la historia de España, si me lo permite. He querido ponerles, obviamente, algo que ustedes saben de sobra, pero que quizás su recuerdo era muy pertinente hoy que inauguramos, reitero, con la modestia que da que yo lo haga en vez de tantas personas como la que obviamente ya he citado, ¿no? Estos 4 libros hoy adquieren, y si se leen a la luz de la tesis del profesor Carlos García Andoín, todavía aún más, la ven ahí reflejada, ¿verdad? Una actualidad que, si me lo dejan expresar así, no podíamos imaginar siquiera hace 20 años. Que el nuevo énfasis de un nacionalismo absolutamente anacrónico, ahora lo llaman, digamos, populista. Permítame que yo me siento un poquito más libre por la edad de utilizar algunos adjetivos, siempre respetuosos, pero no por ello que falten al rigor, a la profundidad que queremos desentrañar con las palabras y los conceptos, ¿no? O si pensamos al mismo tiempo que íbamos a centrarnos todavía al comienzo del siglo XXI en los viejos demonios y fantasmas de una España que quisimos no ya derrotar, sino asumir en la transición a través de nuestra Constitución democrática. Uno piensa que el pensamiento de Fernando de los Ríos no solamente era un jalón indispensable en la construcción del socialismo democrático español, en la vida de cuantas personas, especialmente en el intento de la República y, por supuesto, en el sufrimiento del franquismo, ¿no?, quisieron hacer posible esa no solo ya reconciliación, sino esa sociedad de normalidad democrático y social, ¿verdad? Sino que se convierte hoy casi en un precursor de lo que podría y debería ser seguramente no solo el socialismo democrático del siglo XXI, sino seguramente la mejor utopía posible para el mundo global. Que en el año 17 él mismo viera ya y atisbara, a mi gusto, probablemente incluso anticipándose a la visión, claro, él conocía intelectualmente bien, de lo que se estaba desarrollando en lo que iba a ser la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? O el ejemplar viaje a la Rusia sovietista, 1921. Fíjense qué significa esta, ¿no? Con la célebre anécdota con Lenin, que ustedes conocen bien y que no voy a glosar yo porque sería, obviamente, atentar a su conocimiento y al respeto a su
sabiduría, ¿no? Ah, pero y el del 26, con ese sentido humanista del socialismo con el que me gustaría concluir esta tarde. Y, por supuesto, en ese contexto, la significación de la religión en la España del siglo XVI, ojo, como un paradigma, seguramente, con sus claroscuros, ciertamente, de lo que iba a ser esa tradición española. Y déjeme aquí hacer una pequeña memoria de ese 16 que dio lugar a la Escuela de Salamanca y con él a la raíz directa, si no lo era ya el propio Evangelio, de los derechos humanos que, lógicamente, tras su paso por la modernidad, hicieron posible laicamente la configuración de esta articulación tras la Segunda Guerra Mundial. En la tesis, Carlos, el profesor Andoín, ¿no?, nos dice estas breves palabras que seguramente ya han leído ustedes mientras escuchaban. Esta ventaja tiene el PowerPoint, ¿verdad? Pero déjenme enfatizar solo una cosa. Además de esta excelente tesis, ¿no?, la profundidad, ¿verdad?, hace que, digamos, se elabore una posición política y religiosa singular en la visión de Fernando de los Ríos. De un lado, reinterpreta no solamente frente a Menéndez Pelayo, etcétera, sino frente a esa tradición, ¿verdad?, desde la afirmación de la libertad de la conciencia. Es decir, nuestro ejercicio de la libertad de la creencia y la religión procede de la dignidad del ser humano a partir de la propia conciencia, por cierto, a la que ya se refería Tomás de Aquino para el criterio fundamental de la eticidad que deberíamos hacer, ¿no? Y junto al Erasmismo que recordaba ese 16, ese Unamuno viejo, Unamuno, y digo viejo en el sentido de captador de una realidad profunda, ¿no?, que reconstruye su religiosidad en la línea del modernismo, ¿no? Y se pregunta el profesor Andoín en esa tesis sobre el socialismo humanista de los Ríos, de inspiración neokantiana y precursor del socialismo democrático. Esto sí me importa resaltarlo. Y la religión como constituyente de las raíces espirituales del socialismo democrático laico en España. El programa que nos suscitaba hace un momentito Juan Carlos, sabía él bien que tenía un precedente que ahora, si me lo permiten, casi se hace revolucionario en el desafío del siglo XXI. Permítame recordar alguna de estas palabras en homenaje, obviamente, en este pequeño prólogo a la palabra viva de Fernando de los Ríos, ¿no? El Estado no puede solicitar del hombre ni emociones, ni sentimientos, ni creencias, y es, sin embargo, en el reino de la emoción, del sentimiento y de la creencia, lo leen ustedes perfectamente. Luego, si la memoria de don Fernando me lo permite, matizaré un poquito esto, pero es verdaderamente iluminador de lo que a veces nos sucede en esta vieja piel de toro, ¿verdad?, de nuestra península ibérica, ¿no? Dice, ante el dintel de la fe, el Estado no es que no puede, es que debe mantenerse alejado y neutral. No es que quisiera, no es gratuito, ¿no? El Estado debe ser radicalmente aconfesional. Y separar eso significa, lógicamente, la libertad, la propia garantía de la libertad religiosa y también el alejamiento del uso político que la religión o la religión o la política haga sobre la propia religión, ¿no? Bueno, y cree descubrir que junto a ese problema eclesiástico, quizá aparentemente más popular, pero menor, el problema más íntimo, más profundo de la vida española, igual es ese resto profundo de la religión, que hoy se abre camino además a través de unas nuevas formas de espiritualidad, en parte compartidas con el propio resto de la humanidad, ¿no? Bueno, si me permiten, ¿desde dónde les hablo? Pasaré rápidamente por ello, no solamente para no aburrirles en lo que pueda, sino para que, aunque merecería una reflexión probablemente mucho más racional cada uno de estos ítems, ustedes seguramente lo pueden reconstruir y si algún día tenemos ocasión, o cuando quieran a partir de ahora, desde luego con mi correo, encantado de seguir este diálogo si les parece oportuno.
Yo creo que las señas mantenidas de identidad de la modernidad, es decir, aquellas que aunque sean sujeto de una crítica y de una ponderación y de una constante reflexión, permanecen dentro de la configuración de este siglo XXI, son algunas de estas, ¿no? El hombre como referencia, la razón como principio fundamental de la verdad, o si quieren ustedes, del acercamiento a la verdad, ¿no? La ciencia como garantía de la realidad y motor del progreso, la autonomía y del individuo, etc. En fin, lo que ustedes ven ahí y que ahora me interesa resaltar, además de lo que señalo, ¿verdad? Quizás 3 puntos fundamentales por su radical revolución, si me lo permiten, aún pendiente, ¿no? La resignificación del paradigma profano y sagrado. Quizá deberíamos ordenarlo de tal manera que aquella aportación tan grande de Mircea Eliade sobre ello, siendo razonablemente cierta, a mi entender, la distinción entre lo profano y lo sagrado, quizá exija una resignificación en la medida en la que ese sácer, eso sagrado, ¿verdad? Ahí está el gran autor italiano para recordárnoslo, y lo profano, ¿verdad? Tienen una especie de frontera entendida como paso, es decir, de uno a otro, que permite su mutuo enriquecimiento y que quizá no hemos visto con claridad. La significación de la mujer como sujeto en la propia constitución de la historia y la creatividad creo que es otra asignatura, evidentemente, desde el punto de vista teórico, fundamental, pero aún no resuelta, desde luego en la mejor concreción religiosa y desde luego en la mejor cooperación de lo público para su fin. Y finalmente, este Dios como criatura del hombre, si me lo permiten, o en su expresión de lo que yo llamo habitualmente la religión cultural. Esto me dará pie a afirmar algunas cosillas que luego les diré, pero si les parece, reténganlo un segundo. Mi modesta honestidad intelectual reside en decirles, ante todo, desde dónde hablo. Si no, no tendría sentido ningún discurso que pretenda una cierta racionalidad, ¿no? También les hablo de la razón ilustrada, ¿no? Aquella que procede, a mi entender, no de un enfrentamiento en la cultura humanística y científica, sino de un complemento fundamental y necesario. Aquella que viene, a mi modo de ver, y por eso todavía es válida, de la crítica de la Escuela de Frankfurt. Aquella que supo ya ver al comienzo del siglo la insuficiencia del marxismo, o si quieren ustedes, los errores incluso, sin perder la conciencia de su importancia sobre aquel significado que Marx aplicaba a nuestro compromiso con la transformación de la realidad para mejorar en libertad y justicia, ¿no? A la ciencia, interpretación, significado y sentido, ¿verdad? Como motor del progreso, lógicamente, en la facultad racional que los seres humanos nos mueve. Por eso mi duda de que la inteligencia emocional, constructo teóricamente atractivo, pueda resolver todas las insatisfacciones que uno pueda sentir sobre la razón ilustrada. Y, por tanto, la búsqueda de quizá otras alternativas complementarias un poquito mejores. Por ejemplo, la crítica del progreso lineal y funcional. Pensar que el sentido de la existencia del hombre se soluciona con una especie de progreso lineal, por tanto, de determinación de esta especie de economía del funcionamiento del consumo, en definitiva, de legitimación del capitalismo global, en verdad, por su funcionamiento más o menos admirable, incluso en algunas funciones de las que ejerce, sería, creo que yo, una reducción y una contradicción con justamente los objetivos humanistas y éticos de la propia humanidad. Pero también el desafío que significa pensar, es decir, el propio conocimiento después de Auschwitz. Es el paradigma que Adorno, recuerdan ustedes, nos recordaba y nos exigía, y que se traduce, a mi entender, y resumo mucho, en una nueva inocencia, aquella que obviamente no es recuperar la infancia, sino seguramente seguir aquello que intuía el propio Jesús cuando señalaba su herida fundamental, ¿verdad? Su escándalo, cuando el niño era objeto de una
transgresión en su radical inocencia. Y por tanto, la búsqueda de aquella que cuando hablaba con Nicodemo le decía que había que volver al seno materno. En definitiva, la búsqueda de lo nuevo, en el sentido de aquello que puede permitir la gracia, que puede permitir, obviamente, lo gratuito. La búsqueda, por tanto, de un sentido que otorgue a la vida una razonable, no digo trascendencia o inmanencia, no quiero luchar con esas dos palabras, sino aquella que busque más que la mera instrumentación del hombre, ¿no? Y, ojo, y esto es importante, ¿verdad? La alteridad que nos regaló Levinas en su pensamiento y que el segundo Derrida impone como obligación en la vida política, es el desprendimiento, el fin de la ingenuidad, de la cuyo pecado, si ustedes me lo permiten, no cabe ya, porque en un momento determinado en Auschwitz se produjo la realidad de lo inconcebible, de lo impensable, ¿no? En otro ámbito, la necesidad de la complejidad interdisciplinar e intercultural. Pero esto no significa una mera posición más o menos modernista, significa la asunción del otro como otro, es decir, como la alteridad que hace posible el diálogo y la construcción de una humanidad con mayor sentido. Por tanto, a mi entender, conocimiento, creencia, creatividad, sentido y responsabilidad son 5 elementos de los que si se priva de alguno, la humanidad carece de algo sustancial en su propia dignidad y, por supuesto, en su propio desarrollo, crecimiento, madurez y felicidad. Y esto exige quizá alguna cosilla más que, si me permiten, me permito decirles. Religiones, ideologías e identidades en evolución son algunos de los supuestos en el medio de los que nos encontramos. El paradigma de la modernidad consiste, a mi entender, en la conquista e irrenunciabilidad de esa modernidad que acabo de descubrir, pero también de la insuficiencia de la razón instrumental. Reitero, irrenunciabilidad e insuficiente. Por tanto, la difícil construcción de un nuevo sujeto humano en este complejo mundo y las formas, quizá, a mi entender, de la razón simbólica. Nuevos conocimientos, por tanto, de frontera en esta hiperrealidad tecnológica. Y la interpelación que en este momento asistimos, y en el mundo cristiano, es un verdadero desafío de la tradición cultural cristiana a la que antes me refiero, de la inteligencia artificial. Humanidad y sentido en la aldea global del conocimiento y del consumo. Datología y humanismo como un enfrentamiento que, a gusto de Harari, y yo quiero seguirlo, debe saldarse por una apuesta radical con el humanismo, reitero, sin ingenuidad, lo que significa saber qué significa el cúmulo y ordenación de los datos que generamos en nuestra sociedad posttecnológica. A mi entender, por tanto, es quizá necesario ese nuevo consenso que Habermas y Hans Jonas, ¿verdad?, uno en el ámbito postsecular, otro en el ámbito del principio de responsabilidad con la naturaleza, exigían para la nueva relación con la humanidad y la naturaleza. Quizá también, a mi entender, la necesidad de una antropología y cultura razonablemente unitarias y consensuadas, es decir, que tenga en cuenta los sujetos históricos que han aparecido a partir de la propia modernidad, por tanto, lejos de cualquier paradigma neocolonial o de imposición de un género o de una forma de expresión sobre otro, ¿no? Y, a mi gusto, un posible nuevo paradigma de racionalidad colectiva, aquel que haga una interacción, aquel que resulte objetivamente y razonablemente dé cuenta de una interacción, es decir, por tanto, de una suma, pero interpelante de una a otra, entre la razón científico-técnica, reitero, ineludible, ojo, la razón simbólica entre la que la religión, las artes, la literatura, la música, originan una realidad, y aquí me permitía matizar a nuestro maestro Fernández de los Ríos, procede sin ninguna duda del sentimiento, pero no es solo sentimiento, está ordenada desde el punto de vista de la importancia de nuestro ser como homos simbólicos,
Y finalmente, el de la razón filosófica y política que añade un plus, que añade una significación colectiva a nuestro quehacer por el bien común y que significa, obviamente, la exigencia de una ética civil y probablemente, y aunque sea discutible, de una estética humanista razonablemente creativa y transgresora de lo recibido, iba a decir, sin crítica. Por tanto, si me lo permiten, desde los universales antropológicos, aquellos que nos unen en la vida, en la muerte, en la permanencia o el cambio, la ideología en el sentido que lo estoy expresando, si ustedes me lo permiten. La identidad, igualmente en el sentido que lo estoy expresando. Y la religión, como ese complejo sistema que defino ahí, son tres elementos que no solamente están en el ámbito de la obsolescencia, no solamente han perdido vigencia, sino que seguramente la incrementan, eso sí, con una complejidad mayor de la que pensábamos en la estructuración que hacíamos cuando nos acercábamos a ese sujeto. La ideología ya no puede ser el ámbito en el que se imponga a partir de una preconcepción de discutible racionalidad integral al otro. La identidad no puede ser solamente la búsqueda de una especie de costumbrismo pseudoantropológico que nos permite justificar cualquier aberración desde una costumbre, obviamente, que viole la dignidad de la mujer o los derechos del niño, ¿no? Pero que sí puede, lógicamente, anclarse, debe hacerlo, ¿verdad?, en ese imaginario sociosimbólico que significa el sentido parcial, digo parcial de la existencia, porque lo exige el respeto a el sentido del otro o del grupo humano al que representen el conjunto de los otros que voluntariamente se adscriban a esa identidad. Claro que acabo de decir mucho, porque algunos pretenden que no solamente no sea voluntario, sino que no sea excluyente, ¿no? Y esa religión, como esa suma que les propongo, ¿no?, por tanto, que exige una autocrítica inmensa de nuestro proceso realmente cuando la incoherencia aparezca como, ¿verdad?, elemento distorsionante de esa realidad. Bueno, esto nos permite llegar a la centralidad de nuestro discurso, si me lo permite. Y aquí quisiera, ya sé que no tenemos tiempo para una argumentación mayor, pero ustedes conocen bien los avatares que ha sufrido precisamente por su compromiso cristiano y socialista, cuanto ello significa, ¿no? Y quizá en esa complicada proceso de secularización, laicismo, laicidad, permítame hacer de la virtud, de la necesidad virtud, cuando tenemos tantas palabras que nos complican en su propio significado. Hoy uno de los grandes profesores, Beaumont, ¿verdad?, distingue hasta 7 elementos en el laicismo, digamos, de dificultad en su propia conceptualización. Hablamos a veces del laicismo francés como modelo teórico de separación de la realidad religiosa y el Estado. No nos falta razón en aquello que significaba radicalidad, pero muchas veces ni siquiera sabemos que probablemente la religión cultural tiene un rigor mayor en Francia que en la vieja España de tanta tradición católica, o si quieren ustedes, de tanto meapilas o de tanta sacristía, ¿verdad?, que diría nuestro querido Machado. Por tanto, se hace quizá conveniente, desde mi modesta opinión, apreciar en el ámbito de la secularización el proceso que lleva a la desaparición de la determinación religiosa como impositiva, o si quieren ustedes, como privilegiada. En el ámbito del laicismo, seguramente el respeto a su comienzo y a la permanencia que antes señalaba sobre la modernidad, pero quizá en la palabra laicidad, que por fortuna no todos los países distinguen, no todas las lenguas, perdonen, distinguen de la misma manera, pero que en español somos capaces de hacerlo y, por tanto, permite el uso del adjetivo y del sustantivo, laicidad y laico, en su sentido más radical. Pero es que esta tradición era muy cristiana, ¿verdad?
cuando queríamos distinguir el sacerdocio, cuando queríamos distinguir aquellos ámbitos, ¿no?, de la autoridad eclesiástica de los fieles, ¿verdad? Nos definíamos como laicos, obviamente, es decir, como los que no tenemos sácer, ¿no? Perdonen que sea un poquito hasta pedante en este tipo de... Por tanto, déjenme retener a la laicidad para demostrarles que merece la pena. Y claro que lo hice manipulando, si ustedes me lo permiten, el propio título que daba lugar a esta reflexión de esta tarde, ¿no?, para compartir con ustedes. El Estado laico, social y democrático de derecho, una conquista irrenunciable, esa urdimbre que hace que esté presente en la Constitución española, por supuesto, pero en todas las constituciones que reciben dignamente, sin ningún complejo, aunque también conscientes de su dificultad, ese apellidos hoy deben ser, a mi gusto, laicos, sociales y democráticos, porque, de derecho, porque esto significa la conquista de las reglas de juego, de la posibilidad de que la alteridad pueda residenciarse en la garantía de los derechos humanos, lógicamente, de las consecuentes responsabilidades. Y a mi entender, el tiempo possecular que abre Habermas en su reflexión, el gran filósofo, ¿verdad?, alemán, todavía vivo entre nosotros, quizá el último de los grandes que queden, nos abandonó hace poco el gran Steiner, ¿verdad?, con su reflexión también sobre la religión y la literatura, ¿no? Creo que acierta, al menos en dibujar esa escena. Quizá con la matización que el profesor Reyes Mate hace en la crítica que le hizo Paolo de Arcais, ¿verdad?, cuando se publica la primera posibilidad del tiempo possecular de Habermas, ¿no? Por tanto, piensen ustedes que en ese sentido estamos frente a un nuevo tiempo que quizá algunos, yo mismo, veía al principio difícil de compaginar con los diversos grados de emancipación, si me lo permiten, religiosa, que había en las críticas de las pertinentes razones académicas sobre las propias religiones. Pero, sin embargo, esta especie de postsecular, entendiendo como tal la asunción de una laicidad irrenunciable, me parece muy rica como apertura a un tiempo que exige la posición respecto a la religión y al Estado de otra manera complementaria a la que veníamos haciendo. Porque el mundo global de la religión es así de sencillo, pero así de importante. Permítanme ponerles esa diapositiva. Miren ustedes lo que el Pew Research, ¿verdad?, el gran centro de prospección continua de Estados Unidos, probablemente en este momento, y con todas las salvedades que de la limitación de la sociología en general, por supuesto, y de los estudios demoscópicos en particular, ¿no? Esta es la proyección que se nos hace para el año 2050. Ojo, y a salvo de las posibles cambios demográficos que existen, y teniendo en cuenta que en esta proyección, obviamente, estamos a 3-1 respecto al ámbito musulmán o a la tradición cristiana. Pero aún así, ven ustedes la proyección que nos otorga y este parecer, ¿verdad?, sobre los llamados no afiliados, aquellos que no les gusta, aquellos que no quieren, aquellos que no aceptan de buen grado la relación con una tradición religiosa o con una religiosidad directa, desde, lógicamente, el ateo hasta el agnóstico, hasta el, reitero, no voluntariamente aceptador de una institución, ¿verdad?, se mueve en un ámbito que, lógicamente, desde nuestra perspectiva europea, y no nos falta razón en la propia evolución, nos parece absolutamente evidente, y en el conjunto de la humanidad no resulta tan evidente si los datos, reitero, reflejan una razonable realidad, como yo creo, aunque obviamente exija matices en la teoría, en la práctica religiosa, etcétera, en muchísimas cosas, ¿no? Pero para complementarlo, fíjense ustedes la complejidad religiosa que en este momento tenemos, la estadística es del 17, cerrada en el 18, por tanto, muy, muy cercana para, obviamente, lo que significa estos grandes números, ¿no? Pero fíjense ustedes la realidad. Los suecos no ven en el intermedio de su propia sociedad, salvo en un 10%, la importancia de la religión.
Pero ojo, en Etiopía lo ve el 98%, o en Uganda el 86%, o en Nigeria el 88%, o en la propia Estados Unidos el 53%. Por supuesto en Brasil en el 72%, pero es verdad que en Chequia o en España, ¿verdad? Ahí tienen ustedes ese maravilloso, entre comillas, 22% de españoles que la consideran apenas un poco importante. Si lo distribuimos por edades, ven ustedes el reto que significa ese planteamiento, ¿verdad? Pero también, ojo, y esto es importante, si me permiten acompañarles en la reflexión, la diferencia entre edades es muy importante, lo cual significa también que nos envejecemos respecto a la religión en algunos lugares, pero también otra cosilla importante, no sabemos exactamente qué sucede con los chicos de 0 a 19 años o de 20 a 30 cuando tengan 40, 50 o 60. Esta es una realidad que debemos autoimponernos. Cuando China se ve el 3% y se refleja, sin embargo, en una tradición religiosa cultural mayor, la recuperación del confucianismo o los más de 100 millones en este momento de cristianos en el continente, en la gran nación china, significan una cosa tan importante como que significan varios países de Europa. Pero en la India, su vecina India, ya casi cogiéndole los talones en la demografía, el 80% aprecia la importancia de esa religión. Pero fíjense ustedes esta cuestión incluso tanto más expresiva. La correlación entre la importancia de la religión y la mayor apreciación sobre la igualdad de género o la diversidad, ven ustedes que no atraviesa una coherencia absoluta sobre la comprensión y por tanto estamos en un mundo donde esa complejidad, donde esa diversidad, donde esa pluralidad social que predicaba el título de nuestra reflexión resulta absolutamente importante. Bueno, les podría seguir aburriendo con más datos, pero les he traído estos que me parecían muy expresivos del lugar donde nos encontramos para acercarme al final de unas conclusiones o de un desafío que a mi entender se aparece como fundamental. Y permítame glosarlo en esta última diapositiva que consumiré los 3 minutos restantes del tiempo que se me asignó para su libertad de crítica, reflexión y, por supuesto, alternativa, ¿no? Predico, por tanto, para nuestro país, para el conjunto del mundo, una laicidad positiva. Ya sé que podríamos encontrar una palabra mejor, pero de momento no encuentro otro consenso entre las diversas visiones que he podido ver en nuestros grandes constitucionalistas, en nuestros grandes juristas al respecto, y por tanto en la influencia social que ello pueda tener de este tiempo postsecular y el propio socialismo democrático. Desafíos, por tanto, los he unido al socialismo democrático porque son los mismos, algunos lo señalaba nuestro Juan Carlos, ¿verdad? Importantísimos. Permítame enfatizarlos en estos minutos finales. La radicalidad profética actual del cristiano público, y con esto señalo que obviamente, de ahí la laicidad positiva, cualquier reducción a lo privado en el ámbito de lo religioso no solamente es un error, a mi entender, sino un ataque fundamental al derecho, ¿verdad?, de conciencia y creencia que uno puede y debe, si quiere, expresar públicamente en sus diversas formas de religiosidad popular, ¿no? Desde la misa hasta, lógicamente, la procesión que estime pertinente o simplemente el meeting, perdonen ustedes esta tontería, que quiera, lógicamente, hacer sobre su propia confesión. Bueno, pero es que además hay una vocación específica, identitaria, y me acuerdo de lo que antes trataba de decirles, ¿no?, en el mundo de las propias religiones abrahámicas, en la que la contribución de las 3 religiones tienen una identidad especial y no de la misma manera y no de la misma diversidad. Por tanto, la exigencia de esa diversidad social es fundamental. Permítame que destaque 3 por su importancia en el ámbito cristiano, que no coinciden, ojo, en sus formas expresivas, sí probablemente en alguna identidad radical, ¿verdad? Como el amor integral que proclamaba Pablo de Tarso, ¿verdad?, en aquella carta de Corintios tan expresiva, y con ello no quito otras cuestiones discutibles del gran apóstol último, ¿verdad? Bueno,
seguramente el perdón radical y quizá el conjunto de lo que significa simbólica, por tanto, materialmente, es decir, realmente el Sermón del Monte. Pero esto nos llevaría un poquito más allá. Dos condiciones, si me lo permiten, preconstituyentes, es decir, de constitución todavía de lo que nos queda pendiente entre el ámbito cristiano y el Estado y, por tanto, de la contribución del socialismo para esa finalidad. Por el perdón pendiente entiendo aquel que solemnemente, como hizo el caso francés, con menos razón, a mi entender, reitero, ¿no?, exige todavía que aquello que fue un esbozo en la conferencia, ¿verdad?, de sacerdotes y obispos en su momento, en los finales del franquismo, se haga viva en la conciencia del comienzo del siglo XXI, lo cual lleva como generación de ese perdón, de ese perdón que se remonta al mandato de Jesús de Nazaret, ¿verdad?, una memoria de resignificación sobre nuestra propia sociedad y, por tanto, los perdones conjuntos de unos a otros. Segunda precondición, una ética civil de los valores de los derechos humanos y el compromiso democrático. Y este segundo es exigible a la jerarquía eclesiástica, a mi entender, sin ninguna ambigüedad. Y el primero lo es también desde el propio alimento de la tradición significativa cristiana a los valores de los derechos humanos. Aquello que señalaba Habermas en su respuesta o en su diálogo con Ratzinger, al hablar del depósito de significado que exige, que trae, que llega hasta hoy la religión como generación de sentido. Finalmente, una Constitución española y un cristianismo para el socialismo político que se articula al menos en los siguientes compromisos que ustedes pueden leer conmigo, ¿no? La reforma de nuestra arquitectura constitucional bajo esa nueva, si quieren, no reconciliación, no quería utilizar una palabra que ya fue quizá o puede estar desgastada, sino ese principio de consenso renovado. La actualización, ¿verdad?, de las leyes que necesitamos, o de la ley de libertad religiosa para la concreción de los derechos y obligaciones de los mismos. La desaparición formal y material del privilegio a través de una revisión pactada de los acuerdos. A mi entender, un nuevo acuerdo todavía pendiente sobre la valoración, perdonen que pone validación, perdón, valoración y enseñanza de esa religión cultural, lejos no solamente de una catequización en el ámbito civil, sino también del privilegio que supone, pero también la apertura de aquellos hombres y mujeres valiosos en su conocimiento y en su experiencia para que nos sigan o asuman el compromiso de compartirlo, ¿no? Y el compromiso, obviamente, quizá radical, y que el cristianismo puede así alimentar al viejo socialismo, si me lo permiten, sobre la irrenunciabilidad de la dignidad y la justicia social. Perdonen, quizá me he extendido 3 minutos más de lo que me habían dado. Les pido por ello disculpas y también por no demostrar quizá con mayor contundencia, con mayor profundidad, algunas de las cosas que les he esbozado, pero no quería privarles de lo que a mi entender era relevante, aunque no pudiera hoy extenderme como quisiera en argumentarlo de una forma mejor y más coherente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muy interesante todo lo que ha aportado y todo lo que toda esta reflexión que ha compartido con nosotros. Ahora mismo la siguiente parte vamos a hacerlo de la manera más sencilla para todos. Aquellos que vamos a abrir un turno de palabra, las varias personas que quieran participar, pues darán su palabra, darán su opinión o su pregunta o lo que corresponda. Y por último daremos, una vez cerrado ese turno, el profesor pues tendrá la posibilidad de intervenir y una vez que intervenga Cristóbal López cerrará el acto. Entonces veo que ya hay algunas manos levantadas entre los asistentes. Al menos veo a Carlos García Andoain, así es que por favor, Carlos, cuando quieras.
pues te escuchamos. Muchas gracias. No veo ahora, Javier. Ah, sí, ya, ahora ya te veo. Que viendo el conjunto de los recuadros, no te encontraba. Vale, ahora ya te veo, Javier. Bueno, un saludo a todos y en particular, Javier, a ti, que hace tiempo que no hemos hablado. Y pues nada, me reconozco en las palabras que decía de ti, Juan Carlos, pues de persona, pues de, no sé, con la que tenemos, con la que tienes para nosotros, pues un gran afecto. Y yo también podría en valor, pues, esa sabiduría, esa inteligencia que tienes, ¿no? Y que pues nos has mostrado en la conferencia de hoy. Un fuerte abrazo, Javier. Bueno, ya sabes que este tema, al que en toda tu exposición pues le has ido quitando aristas, pues las tiene, ¿no? Y las tiene por ambas orillas en las que intentamos tender puentes. Fernando de los Ríos, de hecho, pues ya vivió esa gran confrontación, ¿no? Primero existencial, pues en el que él se vio que era imposible ser católico y liberal, y entonces pues acabó de alejarse de la fe católica, aunque continuó siendo pues cristiano, ¿no? Cristiano erasmista, como él se decía, ¿no? Y luego, pues también porque en lo que era su visión pues del Estado laico, que era una visión dialogante, sin embargo, pues se encontró con una iglesia pues a la que le faltaba por hacer el Vaticano II. Si hubiera habido Vaticano II, otra torna hubiera tenido, otra evolución hubiera tenido la Segunda República, y que, bueno, pues ciertamente, pues bueno, resultaba muy difícil a la Iglesia Católica, cuando consideraba que la soberanía era cosa de Dios, pues admitir pues el proyecto democrático de la Segunda República, que la soberanía era cosa de los hombres, ¿no? Bien, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Bueno, pues él vivió el conflicto en lo existencial, vivió el gran conflicto en lo político, con un conflicto que acabó en la guerra civil, sufrió el exilio. Entonces, bueno, la pregunta, recordando esto, pues es respecto del hoy, ¿no? En estos momentos, bueno, desde la libertad de que no eres el coordinador sectorial de educación, porque cuando aquello, pues estabas ahí con una representación oficial en el partido. Bueno, pues desde la libertad, ¿por dónde ves? Es decir, no, yo no te diría profundicemos en las razones del conflicto, porque están ya pues como muy archisabidas. No, pero bueno, ¿dónde podemos encontrar vías que hagan superar en el lado del Partido Socialista pues todavía un componente de laicismo muy anticlerical, en el que explicitarse cristiano pues es censurado? De hecho, es curioso que en estos momentos Salvador Illa, o Guillermo Fernández Vara, o el nuevo candidato andaluz Juan Espadas, pues son personas cristianas, y que lo que muestra claramente el peso que esa incidencia cristiana, que esa formación cristiana tiene en la configuración de liderados políticos también en el Partido Socialista, ¿no? Bueno, pues es decir, ¿por dónde ves que en el ámbito del Partido Socialista, por dónde ves que en el ámbito de la Iglesia, pues es posible, bueno, ir suavizando, ir moderando, ir yendo, pues eso, hacia una laicidad positiva más real, ¿eh? Porque la laicidad positiva de la que a veces se habla en el Partido Socialista por, bueno, pues entre otros, pues nuestro secretario de laicidad, ¿no? Es un tipo de laicidad que sí está mucha tolerancia,
pero que tiene muy poco reconocimiento. O sea, en la práctica tiene poco reconocimiento a lo que es la aportación, es muy fría respecto a la aportación que el cristianismo y que el catolicismo tiene en España, en la sociedad civil, que tiene pues, en la militancia socialista, que tiene en el electorado socialista, ¿no? Creo que es un tipo de discurso muy frío y con poco reconocimiento para lo que somos. Bueno, estas cosas, pues bueno, por ver un poco por dónde puedes ver que puede haber caminos a transitar. Muchas gracias, Carlos. Ha pedido la palabra también Juan López. Entonces, Juan, haz tu intervención y luego no hay más palabras, le daremos la palabra al profesor Fernández Ballina. Juan, no se te oye, tienes que abrir el micrófono. Ahora. Tal vez ahora sí. Sí, Bueno, sí. muchas gracias a todos los responsables de esta preciosa iniciativa que nos convoca esta tarde. Gracias a los buenos amigos con los que cuento en esta reunión. Gracias, Javier, por tu intervención. Justamente ayer, me invitaron a participar en un seminario que organiza el cardenal Osoro sobre políticos católicos y su participación en la vida activa. Y Adela Cortina dijo algo que yo ya había olvidado, y es que la búsqueda de la felicidad tiene que ver con las creencias, y que esa no es una cuestión de Estado, que el Estado debe procurar gestionar bien la igualdad de oportunidades y las mejores condiciones posibles de la vida de los ciudadanos, pero que la búsqueda de la felicidad es una opción personal, es un descubrimiento del sentido de la vida, es una cuestión personal, es una opción voluntaria que no se puede imponer, pero que tampoco se puede impedir, tanto en su expresión personal como en su expresión pública y social. Y la verdad es que mi experiencia de vida de cristiano en la acción política siempre termina en un descubrimiento inicial que mi primer maestro, un maestro de una escuela unitaria de un pequeño pueblo de Guadalajara, en el que, bueno, a veces había que utilizar el carburo porque se iba la luz, nos decía, y era que todas las personas, nos decía, aquellos pequeños de corta edad, todas las personas teníamos la misma dignidad, independientemente de dónde habíamos nacido, quiénes eran nuestras familias. Y por eso todos merecíamos el mismo respeto, de tal modo que lo que peor nos podía pasar es perder la dignidad. La cuestión de la dignidad me parece que es el que somos iguales, todos los seres humanos somos iguales en dignidad, y por eso merecemos el mismo respeto, desde la gente que vive en la calle en fin, a cualquier tipo de identidad de género, en fin, a cualquier tipo de cultura, a cualquier tipo de religión, de condición social, económica, política, etc. Yo creo que esa es la cuestión central de nuestro testimonio cristiano, el poner de manifiesto la cuestión de la dignidad, es decir, el impedir cualquier tipo de indignidad, el impedir que se falte al respeto a cualquier ser humano. Y yo creo que ahí está también un núcleo fundamental de los principios socialistas. Bueno, quería transmitir mi modesta experiencia personal, porque al final pasan los años y se te van quedando los núcleos fundamentales de actuación, y para mí este es en estos momentos la conclusión final de mi experiencia cristiana. Nada más, gracias. Muchas gracias, Juan. No sé si hay alguien más que... Coordinador José Antonio López creo que ha pedido la palabra. Pues adelante, José Antonio.
Antonio, no te escuchamos. El micrófono. Ahora. Ha sido un placer haber escuchado la semblanza de Fernández de los Ríos, cosa que me lleva a que tengo que profundizar y leer más de él porque no sé, no lo conocía yo en esa faceta. Y eso que soy una persona que le gusta leer mucho, pero no sé qué nos pasa, que leemos siempre a los extranjeros y a los filósofos y teólogos extranjeros y a los españoles los dejamos un poco. Pues yo voy siguiendo a García de Andoaín en el núcleo esencial. Yo he tenido una experiencia bastante duradera y una experiencia que me llevó a analizar, me llevó a reflexionar, me llevó en el terreno sociopolítico, por supuesto de izquierda. Y yo, oye, llegué y me encontré con que, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Bueno, pues a partir de ahí ya estaba señalado, no sé por qué, yo no lo sabía, porque decía, bueno, y aquí puede ser uno lo que quiera, ¿no? Y entonces vi que era mucho más allá de lo que de tu identidad, de que te señalaban. Entonces hubo vamos, lo que ha dicho García de Andoaín, de que realmente a partir de ahí ya no te tienen en cuenta. Es más, yo tuve que decirle al secretario general que no contara conmigo para aquellas cuestiones que dañan la dignidad de la persona. Es decir, porque noté que estaba la institución en la que estaba, pues estaba corroída totalmente, sin argumentos y sin fundamentación, de una... No te oímos. Perdona, José Antonio, no te oímos. José Antonio, si el micrófono se ha ido, a ver si vuelve otra vez. Ahora. Que me di cuenta de que el marxismo dialéctico se habían malinterpretado. Es decir, la lucha de clases, la mira de la pobreza, un cambio de lenguaje y de construcciones lingüísticas que no tenían fundamento, pero que ya me avisaron de que yo allí no tenía nada que hacer. Y yo le dije, bueno, pero si es que yo no he venido aquí a conseguir nada, no he venido a conseguir nada más que trabajar por la gente y ayudarle en sus problemas y ya está. Yo no aspiro a ser nadie ni nada. Entonces, ya esto lo trasladabas, pero a mí lo que me quedaba era que no había argumentos. Es decir, era por tópicos, como se hablaba, contra la iglesia, contra los curas, contra los cristianos, contra todo lo que oliera, pero por desgracia, ¿no? Es más, cuando sacabas alguna resolución en algún congreso referente a las clases de religión, referente a las familias, se te echaban encima como vamos, yo decía, Madre Santa, pero ¿qué tiene que ver esto para que tan importante es esto que no puede ni decirlo? Y el silencio de los cristianos, digamos, ¿no? Que éramos pocos, pero que un silencio sepulcral. Entonces yo ya me autoafirmé, digo, pues mira, ya me han pescado y lo que voy a hacer es decir, pues sí, yo soy cristiano, soy católico, y tú eres del Madrid, tú eres de otra cosa y cada uno aquí que haga lo que quiera. Pero
yo voy a que hoy, no sé, yo le preguntaría al ponente, ¿no se está fraguando? Pues yo me he tenido que meter a estudiar la filosofía del lenguaje. A través del lenguaje, un lenguaje que se quiere introducir globalmente, y recámoslo o no, están interviniendo asociaciones, instituciones que muchas veces no va, por supuesto, con la doctrina de la Iglesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el no es no. No es no que es. Bueno, no me quiero peyorativamente, no quiero... No es no que sí, ¿no? La falta de coherencia. Y nosotros muchas veces estamos callados. Una falta de coherencia entre la palabra, el discurso. Pues me ha maravillado la claridad con la que ha hablado el ponente. Corina, y has aprendido, ya... Pero estamos fraguando un discurso global que lo que intenta también es, como ha dicho García Donday, anularnos. O sea, anular a la Iglesia y anular a la... Y esto desde el punto de vista analítico. Entonces yo le pregunto si él, ¿cómo ve ese paralelismo de lenguaje y si realmente se está... que si no me estoy equivocando en que se está construyendo un orden nuevo con una lengua nueva, una neolengua. Y clarísimamente, vamos, el esquema de la neolengua se está plasmando. Hoy digo una cosa, mañana digo otra, te cargo con esto, te tengo con lo otro, y no quiero, porque yo, al final somos de izquierda y somos, pero te da coraje y te da que se esté trabajando así, de esa forma, ¿no? La eliminación de lo distinto, la eliminación de aquel que no sigue mis pautas. Y nosotros ahí tenemos que decir muchas cosas. O sea, yo no lo soportaría como igual lo hacía en el sindicato, que yo, mira, yo lo que no era, no era. Y si me quedaba solo, me quedaba solo. Pero que falta esa identidad, ese perder el miedo a la identidad. ¿Eh? ¿Qué opinas? Muchas Perdona gracias. que haya sido tan largo, ¿eh? O sea, Muchas gracias, muy interesante, José Antonio. Profesor Fernández Ballina, tiene la palabra. Muchas gracias, querido moderador y amigos los tres y en algún caso incluso más por los años que hemos trabajado juntos, ¿verdad? En esta tarea común. Quizá una primera palabra y enlaza con el sentimiento que creo que expresaba también José Antonio ahora y que había ordenado intelectualmente Carlos al principio, ¿no? Y quizá la palabra además dignidad sea la base para contestar. Lo primero, quizá hemos cometido un grande error histórico, nosotros, y nosotros somos los que estamos aquí, los que nos hemos hecho también un pequeño lío con nosotros mismos, quizá. Que es el siguiente, si me lo permiten. Vamos a ver, con absoluto respeto, yo creo que debería ser una obligación de los cristianos por el socialismo, para el socialismo, con el socialismo, me da igual, el asumir de una vez por todas que ni una sola palabra de las que creamos incoherentes, faltas de la dignidad que responde a la posición que tenemos como expresión de nuestra dignidad e identidad constituyente, quede sin respuesta. Este silencio que decías es demasiado espeso en algunas circunstancias que lo exigen. Ojo, con la propia conciencia, y no hay por qué temerla, de que sociológicamente, dentro de la tradición del partido, somos minoría.
pero el que ninguna de las palabras y conceptos, ¿no?, que se alejan justamente de la trayectoria que está legitimando, a mi entender, lo que hemos tratado de decir hoy en común, debería quedar sin respuesta. Quizá en el conjunto de la sociedad, por supuesto, pero desde luego de nuestro partido. Esto llevaría a que algunas de las posiciones que encontramos probablemente deberían tener un eco absolutamente mayor. Permítame, aunque sé que consumo un minuto más de tiempo, moderador, si me dejas, contar una brevísima anécdota de la cual además son testigos mis queridos amigos Juan López y el propio Carlos, ¿no? Hace años, en el Congreso de Sevilla, ¿no?, una ponencia defendida con ardor por una compañera que hoy ostenta alguna responsabilidad importante en el ámbito de nuestro partido político, venía en una ponencia que debíamos crear y ser precisos en una sociedad laica. Bueno, eso llegó a pleno, porque tuvo una mayoría, y en un momento determinado yo me atreví, otras veces no me atreví. Lo confieso y además pido solemnemente también disculpas y perdón por ello. Dije, ¿cómo una sociedad laica? Laico es el Estado. La sociedad es por definición plural, diversa. Es decir, tiene ateos y creyentes, tiene agnósticos, tiene hombres, tiene mujeres, tiene mil cosas. ¿Cómo que una sociedad laica? ¿Eso qué es? Sí, la laicidad es la garantía justamente de que la sociedad, entre otras cosas, sea plural. Efectivamente, se acogió por unanimidad mi modesta intervención. Es decir, no resultaba cuando se habla en público cara a cara como un hermano a otro hermano, aunque duela, esa razón. Segunda, la pedagogía de lo difícil. Es que no es posible ponerse de acuerdo en algo fundamental como, perdónenme que lo diga hoy, ¿no? El día tan importante de hoy es un acto que proviene del mejor sentido laico del perdón. Ojo, no el laico que se impone al religioso, no, el laico que asume el conjunto de la tradición del perdón radical que predicaba Jesús. Es la oportunidad otra vez de la reconciliación. Pero no le cabe, no puede caber ninguna ingenuidad en eso. Es la expresión que Jesús señalaba, si me lo permite englosarlo, cuando decía, pero a ti, mujer, ¿te ha condenado alguien? Pues yo tampoco. Vete y no peques más. No, por Dios, cuídate, cuidémonos contigo y conmigo de no repetir hasta donde podamos, obviamente, los mismos errores. Pero estamos en la situación de perdonar radical y continuamente, como le señalaba a Pedro con el famoso 70 veces 7. Esa incorporación de la positividad del perdón no es radicalmente identidad nuestra, aunque puede ser, debe ser compartida con el conjunto de una laicidad, en una laicidad positiva de la sociedad plural. Reitero, sin ninguna ingenuidad, como a veces el propio presidente del gobierno, quizá no voluntariamente, ha cometido en alguna de las expresiones. Y tiene que ver con lo que señalabas, José Antonio, sobre la mentira. Es decir, no sobre la mentira, obviamente, de la equivocación. No, esa es normal en el ámbito público. Y tenemos que acostumbrarnos y predicar que cometemos errores y los vamos a seguir cometiendo. Pero aquello que tiene una responsabilidad, cuando se pronuncia solemnemente, debe ser revocado solemnemente si las condiciones, si el error, si la insuficiencia de aquella primera posición debe ser rectificada. Y a partir de ahí, la construcción, a mi modo de ver, Carlos, quizá me equivoco o soy todavía un idealista tonto, ¿no? Pero sobre la arquitectura constitucional, la religión como cohesión, la importancia de esa formación. Pero ¿qué nos sucede? Que ya no reconocemos algunas de las cuestiones que permiten identificar en el Prado lo más hermoso de la tradición patrimonial del cristianismo. Ojo, como de la propia tradición, obviamente, grecolatina en su creación mitológica y simbólica. No de la misma manera, pero sí con la analogía pertinente.
Perdonen que ponga este énfasis, ¿no? Por tanto, claro que podemos y debemos contribuir, pero creo que esa barrera del silencio es razonablemente... es más, es la que nos permite, por ejemplo, esa interpelación profética a la que quería aludir. Por ejemplo, la prioridad que señalada evangélicamente sobre los pobres, entendiendo como tales, cualquier tipo de indigencia, cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de postergación, pase a la prioridad de la acción de un gobierno, creo que es legítimamente recordable, exigible, interpelable por Cristianos para el Socialismo. Y ya sé que es una contribución modesta, claro, no puede ser de otra manera en el ámbito, pero creo que esas tres cosillas, y ya sé que con eso no construyo un mundo, Carlos, ¿no? Pero nos acercamos a que efectivamente tengas razón cuando digas que no quede en la etiqueta de una laicidad positiva que suena aparentemente muy bien, pero construye poco. Y esa radicalidad que predicaba, por tanto, nuestro compañero Juan López, quizá es la guía, ¿no? La que permite la unión, pero la que procede también de esa radicalidad que hacía, ¿verdad?, sagrada la creación por razones evidentes. Bueno, no sé decirles más, la verdad, y espero que haya sido de alguna utilidad. Pues muchísimas gracias, ha sido muy útil, muy interesante, ha sido unas reflexiones que yo creo que hay que ir muñendo y es muy interiorizando todo esto, ¿no? Para cerrar el acto, el coordinador federal de Cristianos Socialistas, Cristóbal López, pues también se dirigirá, nos dará unas palabras. Cristóbal. Hola, buenas tardes desde aquí de Sevilla. Tengo algo un poco, estoy pasando unos días siendo un poquito de fiebre, un poquito de malestar, pero bueno, aquí estamos y quiero cerrar el acto. En primer lugar, darle las gracias a todos los asistentes, fundamentalmente al ponente, que ha servido para una cuestión fundamental en política, que es aprender para crecer. Yo creo que días de hoy vemos como la vigencia de nuestros valores está en la actualidad política, que es tender puente. Hace días y hace meses hemos visto como candidatos y candidatas a tener responsabilidad política tienen nuestros valores. Se va imponiendo desde la fluidez el perfil cristiano socialista. Pero sí es verdad que hoy hemos hablado de muchísimas cosas, pero fundamentalmente de tres valores muy importantes en nuestra ideología. Al final hemos hablado de libertad, hemos hablado de igualdad y hemos hablado de fraternidad. Es cierto que hay un acuerdo general de que las sociedades modernas deben de ser plural y los estados deben de ser laicos y sus instituciones. Pero en definitiva, como estaba diciendo, hemos hablado de libertad para creer y no creer, para practicar o no practicar. Hemos hablado de la igualdad entre los distintos credos. Y hemos hablado también de fraternidad, para que todas las familias sean escuchadas y tenidas en cuenta para la construcción de una sociedad mejor. Pero yo lo que quiero poner en valor, porque ya lo ha puesto el ponente sobre el tema que nos ha ido hoy en esta conferencia, lo que yo quiero poner en valor con mis palabras, con mis modestas palabras, que yo al final lo que hago es, como decía San Ignacio de Loyola, es apermasar, unir con mi voluntad diferentes intelectualidades que tenéis. Lo que quiero poner en valor son la creación de esta escuela de pensamiento, que nos sirva de formación y de debate sobre los retos que tenemos los cristianos socialistas. Yo tengo muchísima melancolía dentro de esta posición crítica que tenemos, muchísima melancolía cuando la formación en las ejecutivas federales era sumamente importante. Recuerdo cómo fue secretario de formación Ludolfo Paramio, o también Ignacio Sotelo, como siempre había un sector dentro del partido, el centro más a la izquierda, que coincidía muchas veces con el sector más intelectual, siempre en esa estrategia intentaban conseguir las secretarías de formación. Y todo el mundo sabíamos en cualquier agrupación última de cualquier pueblo quién era el secretario de formación. Pues si no lo hacen el partido, nosotros sí lo vamos a hacer. Y modestamente es lo que hemos intentado hacer con la creación de esta escuela de pensamiento. Fernando de los Ríos, que además tiene unos valores que esta sociedad necesita, que los valores del diálogo,
de la revolución del respeto, en definitiva de tender puente. Pienso que la formación es clave para la acción política. Sin idea no hay praxis. Sin idea uno no sabe dónde va. Sin formación no hay avance. Esta escuela que va a dirigir y coordinar el compañero Juan Carlos González será muy importante en nuestro mandato. Lo dijimos en nuestro programa cuando salió esta ejecutiva, que íbamos a crear esta escuela, y lo dicho y hecho. Espero que sea el inicio de una gran andadura desde el punto de vista no ya del cemento, sino del fermento de los valores cristianos y de los valores socialistas que creo que esta sociedad tanto necesita. Y fundamentalmente nuestra gente, que son la gente más desfavorecida de la sociedad. Muchísimas gracias a todos y a todas, y fundamentalmente agradecer primero a Juan Carlos por asumir esta responsabilidad y al ponente por ayudar a algo que para mí es importantísimo en la vida, que es aprender para crecer, para ser mejor persona. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nada más. Muchas gracias, Cristóbal. Pues nada, muchas gracias a todos. Agradecer y reiterar el agradecimiento tanto a Alfonso Rodríguez como al profesor Fernández Ballina. Y esto no ha hecho más que empezar. Nada, os espero en la próxima, que seguro que será tan interesante como esta. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Un cordial abrazo. Adiós, Gracias, muy bien. hasta luego. Muy bien por el ponente y el coordinador. Buenas tardes. Sin duda, sin duda. Juan Carlos, muchas gracias por vuestra generosidad, presidente. Todos.